Ciao Dossatori, benvenuto a un nuovo video sul canale. Vaya, hablando italiano y todo por teléfono. Italia tiene en su célebre y vigorosa cultura una de sus más grandes embajadoras. Tanto su música como su culinaria, sus artes plásticas como su literatura, su cinematografía como su gestión de patrimonio son admiradas por todo el mundo y Cuba no escapa de esa fascinación. Desde las muy populares pastas y pizzas hasta manifestaciones más cultas como la ópera y el cine neorrealista, cuenta con legiones de seguidores dentro de la isla. Los lazos de la mayor de las Antillas con la península itálica se remontan en el siglo XV con la llegada a América del genovés Cristóforo Colombo, que descubrió Cuba en el año 1492. Con Colón y los conquistadores españoles llegaban a nuestro país los primeros italianos. Algunos eran marineros, otros eran soldados, pero en su mayoría eran misioneros. En cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambos países, estas se establecieron un 29 de diciembre de 1903, quizás tras la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Luego, para el 11 de diciembre de 1941, por resolución conjunta, Cuba declara la guerra a Italia y evidentemente se rompen relaciones. Algunos italianos son en este punto encarcelados por ser acusados de simpatías hacia el fascismo. Y finalmente, el 19 de septiembre de 1949 se firma la declaración conjunta de amistad y colaboración entre ambos países, normalizándose nuevamente de esta manera su relación. La huella italiana es bien visible en Cuba debido a la presencia o el paso de personalidades como cantantes, artistas, políticos y demás. Y si pudiese mencionarles algunos ejemplos, puedo traerles nombres como es el caso del mafioso Lucky Luciano, el asesino Albert Anastasia y hasta el mismísimo Antonio Meucci, inventor del teléfono en La Habana, artefacto que a día de hoy es bien importante en la vida del ser humano. El momento de curiosear en cuanto a la importación de productos de origen itálico, y para eso vamos a hacer la visita de varios centros comerciales y tiendas para ver con qué nos encontramos. Y en nuestra primera visita, que fue al centro comercial de Carlos III, encontramos pastas o espaguetis de origen italiano seguido de una caja de pasta de tomate. Vaya, la combinación perfecta para ahora mismo prepararte un espagueti. Ahí pueden estar viendo los precios y de ahí saltamos para la parte de aseo o de útiles del hogar en La Época, en el centro comercial La Época, donde solo nos encontramos con lavavajillas de Italia. Ahora bien, mientras hacemos un pequeño recorrido por La Habana Vieja en búsqueda de restaurantes italianos, porque creo que eso es lo que más sobra en la isla, creo que es necesario hablar sobre la cocina italiana en el país. Lo primero que nos viene a la mente, evidentemente, son los espaguetis, los canelones, las lasañas y, por supuesto, las pizzas. Estas elaboraciones son solo las más conocidas de una vertiente de pastas propias del sur de la península itálica, pero que verdaderamente es muchísimo más variada cuando la miramos como país, pero que tiene sus rasgos distintivos según la región. Este no es italiano, pero bueno, ahora voy a mostrarles uno que hace esquina por esta zona de la ciudad.
Les puedo decir que esta cocina es tan variada que se dice de que si un restaurante se propusiera incluir un nuevo plato italiano cada semana se tardaría años en completar el recetario. Es precisamente en el sur del país donde a fines del siglo XIX surge la pizza, el plato que logra un gran impacto internacional finalizada la Segunda Guerra Mundial y que se convirtió rápidamente en el plato estrella de la comida rápida. Aquí les comparto 5 esquinas Trattoria, que se especializa en la venta de espaguetis, pastas y demás, por ponerles un ejemplo de los tantos que existen en toda La Habana. Es precisamente en el siglo XIX que la cocina italiana comienza a conocerse en nuestro país, siendo por ese entonces la exquisitez de la burguesía criolla. En la primera mitad del siglo XX se convierte en el deleite de la clase media habanera, siendo entre los años 1940 y 1950 que cobraban fama en La Habana algunos restaurantes de comida italiana como Frascati en Prado y Neptuno, Da Rosina y Montecatini en el Vedado capitalino, mientras que las pizzetas ganaban la preferencia entre los sectores menos favorecidos económicamente. Sin embargo, es en los años 60 cuando se populariza la cocina italiana en el país, a tal punto de que se viene toda una ola de pizzerías, incluso en las zonas más alejadas. A partir de ese punto fue como una epidemia gastronómica donde cada pueblo y ciudad de Cuba se sentía inferior si no habría una de estas instalaciones, y surgieron por doquier. Al mismo tiempo vamos a observar cómo ciertas y determinadas palabras de origen italiano ganan, digamos, una familiaridad dentro de la isla, y aquí le tengo una lista, como es el caso de Vitanova, Montecatini, Milán, Vesubio, Cinecittà, Bonacera, entre otros. Y es por eso que a día de hoy es bien común que en cualquier rinconcito de Cuba te encuentres una cafetería que oferte pizzas y espaguetis. Me atrevo a decir que viene siendo como una de las comidas más solicitadas por el cubano a la hora de matar el hambre, de hacer algo rápido ya que no tienes ganas de cocinar. Y déjeme decir que forma parte de la vida del día a día o de la cotidianidad del cubano que se encuentra por las calles y necesita comer algo, almorzar, y decir algo tan común como: oye, voy a la cafetería que voy a encargar una pizza y un espagueti. Claro, en el caso de estos dos platillos, porque existen otros más de origen italiano como las lasañas, los canelones y demás, hasta este preciso momento se acotejan al bolsillo de cada cubano, ya que lo mismo puedes encontrarte estas pizzas y espaguetis en cafeterías de menos calibre o de menos calidad, como mismo puedes encontrarte una hiper mega cara en un restaurante de lujo. Aquí les comparto otros apuntes relacionados con el tema, como es el caso de que en nuestras pizzas cubanas predomina la napolitana, aunque también la podemos encontrar con jamón, chorizo o cualquier otro embutido y un sinnúmero de otros agregos. A decir verdad, el panorama relativo a la calidad es muy variado, ya que te encuentras muchos puntos de venta de pizzas donde la calidad deja mucho que desear, motivado por la baja calidad de las materias primas utilizadas, en otros casos por la mala gestión del negocio o irrespeto hacia el cliente. En los hogares cubanos las pastas forman parte de la dieta cotidiana, siempre que no sea posible adquirirlas, dado los precios actualmente predominantes. Hablemos ahora sobre la arquitectura, ya que en el trazado de nuestras fortificaciones con marcada influencia del Renacimiento italiano participaron ingenieros, militares y maestros de obras llegadas desde esa nación. Fueron ellos Bautista Antonelli, el profesional de mayor reputación que ejerció en Cuba en el siglo XVI, que estuvo al frente de la construcción del Castillo del Morro, La Punta y las obras de la Zanja Real. Propuso además cerrar la boca del puerto con una cadena de gruesos maderos unidos por peines de hierro para impedir la entrada de embarcaciones enemigas. Los 10 años que trabajó en Cuba se le reconocen como su decenio de gloria. Cristóbal de Rodas Antonelli, su sobrino, trabajó en las mismas obras como ayudante. A Cristóbal de Rodas se ve también el primer plano regulador de La Habana. Y por otro lado tenemos a Juan Bautista Antonelli, hijo de Bautista Antonelli, quien trabajó en la construcción del Castillo del Morro de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, en la construcción del Fuente de Santa Dorotea en la Luna de la Chorrera, en La Habana, para proteger la desembocadura del río Armendáriz. A mediados del siglo XIX, arquitectos, pintores y escultores contribuyeron al embellecimiento de los espacios públicos y edificios de gobierno. Giuseppe Gagini, a pesar de que nunca estuvo en Cuba y sus trabajos los realizó por encargo, dejó una importante obra: la Fuente de los Leones en la Plaza de San Francisco y la Fuente de la India o de la Noble Habana, que nos identifica hasta nuestros días en un extremo del Paseo de Prado. Entre otros datos, les puedo decir que si un escultor
escultor italiano se destacó en la primera mitad del siglo XX fue Angelo Zanelli, con sus monumentales esculturas realizadas para el Capitolio Nacional, aunque en el edificio se destacaron muchos maestros de las bellas artes de Italia. Estas fueron la República, considerada en su momento la primera más grande bajo techo, la Virtud Tutelar y el Trabajo, que flanquean la entrada principal del Capitolio, justo al final de la gran escalinata. Déjenme decirles que sobre la relación entre Italia y Cuba hay muchísima tela por donde cortar. Por eso sí me gustaría dejar bien claro que lo que van a ver en este video es algo bien escueto, bien resumido, y por eso los invito a que ustedes pongan en la parte de los comentarios los apuntes que deseen respecto a este tema. Mientras tanto, yo les comparto dos curiosidades que me parecieron bien interesantes, como es el caso de un listado que voy a estar poniendo acá de varias palabras de origen italiano que a día de hoy son bien frecuentes en el habla del cubano. Y además una pequeña nota sobre el origen de la gaseñiga, un dulce que siempre ha formado parte de esa repostería que caracteriza al cubano, y es que la nota dice lo siguiente: un comerciante avispado se apresuró a elaborar un pan especial llamado de gaseñiga, que pronto se castellanizó como gaseñiga. Terminó identificándose de un sabroso pan que por mucho tiempo comercializado en el país, que adquirió carta de ciudadanía en el vocabulario popular cubano. De esta manera es como damos por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta experiencia de conocer todo lo relacionado en cuanto a el vínculo que existen entre países como Italia y Cuba. Dejen ahí abajo en la parte de los comentarios qué país les gustaría o cuál viene siendo de su agrado que hagamos este formato en próximos videos. Y si por si no lo saben y están viendo este tipo de video por primera vez, tenemos casi toda una serie de videos anteriores relacionando Cuba o conociendo un poco más sobre este tema en cuanto a otros países como Rusia, México, entre otros. Gracias como siempre por ver este contenido hasta el final, y apóyame con un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos próximamente con mucho más contenido, y hasta entonces, arrivederci.